Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Estaremos mirando Cristo en el Pentateuco. Y hemos traído unos regalos de Israel. Si Dios permite, estaremos la semana que viene en Israel. Y cada que vamos traemos material y regalos. Así que al final de esta clase tendremos 5 preguntas y obsequiaremos 5 regalos que hemos traído de Israel para ustedes. Esto es para los que ponen atención y no se están durmiendo durante la clase. ¿Qué es el Pentateuco? Primero, el Pentateuco es una palabra que se utiliza en la Septuaginta. ¿Qué es la Septuaginta? La Septuaginta tiene como significado los 70. ¿Qué son los 70? Los 70 son hombres muy sabios que fueron mandados del sumo sacerdote de Jerusalén hacia Alejandría en Egipto para hacer la traducción de los primeros 5 libros de la Biblia hacia el lenguaje griego, lo cual se le va a llamar en hebreo el Torá. El Torá, lo que se reconoce en la Biblia como la ley. El Torá, la ley, es lo que conocemos como Pentateuco, de ahí viene la palabra penta, 5 teuco, ¿okay? Los 5 libros de la ley. Aunque el judío no los conoce por separado como nosotros, los conoce todos como el Torá o la Torá. En la Torá o en el Torá se encuentran los primeros 5 libros de la Biblia, los cuales, yo sé que todos se lo saben de memoria: Génesis, Éxodo, pero bueno, eso cualquiera lo puede decir. Así que la manera en que lo conocen los hebreos, el Pentateuco, no es por esas palabras. No es Génesis, no es Éxodo, no es Levíticos, no es Números, sino Deuteronomio. La manera en que ellos lo conocen, los hebreos, cada libro tiene el nombre de la primera palabra en hebreo que se encuentra en el libro. En este caso, el primero vendría a ser Génesis, que conocemos nosotros, pero en hebreo es Bereshit. Esta va a ser una de las preguntas que voy a hacer, ¿ok? Así que tomen nota, ¿ok? Bereshit, ¿verdad? Es la parte primera del hebreo. Ahí si vemos en Génesis capítulo 1, en el versículo 1, miramos el inicio. En el inicio dice, en el principio, esto es Bereshit, es la palabra principio, y muy correctamente, más apropiadamente la traducción debería de ser no en el principio, sino en principio. Bereshit es lo que debería literalmente de decir esta parte de la escritura. Bereshit bara Elohim es la palabra Dios que vamos a estar mirando mucho en esta clase, la palabra Dios. Bereshit, desde la primera palabra encontramos a Cristo, pero ahora viene la palabra. ¿Qué significa la palabra Cristo? Es lo que vamos a estar mirando. La palabra Cristo, vean ustedes, la palabra Cristo es una palabra transliterada del griego. ¿Okay? La palabra Cristo viene de la palabra transliterada Christus en griego y viene de la palabra aramea mesiaca, ¿ok? De lo cual se translitera la palabra Mesías. Mesías es Cristo. De mesiaca es Cristo, y mesiaca significa el ungido. Y ungido significa aquel que ha recibido la unción de alguien para poder ser rey o para poder ser sacerdote. Eso es lo que realmente significa ungido, aquel que ha recibido la unción para poder ser rey o para ser sacerdote. Esto es la unción en la cual se determina, es la unción que se hacía con aceite de olivo, el primero que se sacaba, se mezclaba con especias aromáticas, se ponía sobre el cuerno de un carnero y se le ungía. Cualquier profeta de Dios que ungía a alguien por parte de Dios, lo ungía uno para ser rey. En hebreo es melech es rey, o para ser sacerdote.
Y sacerdote significa aquel que le puede ofrecer sacrificios a Dios. Así que cuando decimos Cristo es la palabra en griego, cuando decimos Mesíaca es lo mismo la palabra en arameo, que lo mismo también es en hebreo. Y es más, cuando vayamos a la iglesia de Cristo en Nazaret, hermano Cuellar, si os permite, dentro de 2 semanas, los hermanos hacen referencia, porque aún en el árabe, Mesíaca, a la Mesíaca dicen ellos, esto es Cristo, dicen iglesia de Cristo. Ok, es lo que ellos dicen. Entonces vamos a estar viendo eso. Y Mesías significa ungido. Y ungido se hacía para ser rey o para ser sacerdote. ¿Pero por qué es importante? Porque vamos a ver a Cristo en el Pentateuco. Y aquí es donde vamos a entrar en muchos complejos. Es más, la primera clase es un poco de teología, hermanos. Y es muy profundo el pensamiento. Así que, pero tengo que hablar de eso porque es importante que detallemos eso antes de poder continuar con lo que sigue. Entonces, Cristo, una vez más, es griego. Mesías, Mesíaca, es arameo. ¿Ok? Ungido es español. Y sépanse ustedes, por ejemplo, si tú ves el libro de los Salmos en el capítulo 2, claro, tenemos el libro de los Salmos en el capítulo 1, todos lo saben, que es un salmo de sabiduría. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Todos ya saben esa parte de la escritura. Pero el Salmos 2 hace referencia a Mesíaca, a el ungido. Dice Salmos capítulo 2 en el versículo 2 en adelante. Dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su Mesíaca, contra su Christus, contra su ungido. Y sepan ustedes que cuando decimos Mesías, David escribe los primeros 73 salmos del libro de los Salmos. Son de David, ¿ok? Y aparte se le consideran 19 libros más o 19 capítulos más a David. Pero cuando David escribe el capítulo 2 de Salmos, es un salmo, o sea, es un canto que se cantaba cuando se ungía, Mesíaca, cuando se ungía a un melech, a un rey. Entonces se ungía a un rey y se cantaba el Salmo 2. Para el judío, el Mesías o Mesíaca o ungido no es solamente referentemente a Cristo. El Mesías es cualquier rey que ungió a un profeta. ¿Ok? Así que cuando tú dices Mesías, cuando se dice aquí, por ejemplo, cuando entra Roboam, se canta este salmo. Cuando entra Salomón, se canta este salmo. O sea, es un salmo que se escribió para la inauguración de un rey. Y se canta, y se canta, y se canta. Pero entendamos que Mesías, Mesíaca, una vez más es ungido. Es ungido, lo cual es Cristo. Ahora, si queremos saber a Cristo en el Pentateuco, en los 5 libros, es un gran reto. Porque lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que detallar quién es Cristo. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos, y es por eso que tenemos que hablar un poco de teología o de la comprensión acerca de quién es Dios, para comprender entonces el libro de el Pentateuco, los primeros 5 libros. Veamos. Primero, Génesis capítulo 1, entonces, versículo 1. El primer libro se dice Bereshit. ¿Todos juntos? Bereshit, que es en principio. En principio es Bereshit. Tú sabes que Cristo está aún antes de que se escriba la primera letra de la Biblia. Porque dice la Escritura que Cristo es eterno y que Él era antes de todo, que Él es el ¿qué? Alfa y el Omega. Entonces cuando decimos, nosotros vemos alfa y omega del alfabeto griego, alfa es la primera letra. Bueno, en el hebreo la primera letra es Aleph, ¿ok? La primera letra es Aleph, eso es en el hebreo. Bueno, esta primera letra que se encuentra en el Génesis es Bereshit, de la palabra o de la letra B, empieza con la letra B, Bereshit. El judío entiende que Cristo está antes de la primera letra en Génesis porque Él es el Aleph, Él es el alfa. Y antes de B está el alfa, está Jesús, está Cristo, está Dios. Por eso, antes de que empiece la Biblia, está Cristo. A Cristo lo ves antes de que se ponga una letra en el Pentateuco, o lo que le llamaremos desde ahorita en adelante el Torah, lo cual se traduce en la Biblia como la ley, nosotros la conocemos como la ley ¿qué? De Moisés. Primero vamos a ver los 5 libros
y el nombre de cada uno de ellos. Primer libro, Bereshit, ¿ok? Segundo libro, que nosotros conocemos como el libro de Éxodo, no se llama Éxodo en hebreo. El segundo libro se llama Shemot. ¿Todos juntos? Shemot, ¿ok? Se llama Shemot. ¿Por qué Shemot? ¿Ok? Es nombres. Es nombres. La primera letra o la primera palabra en el libro de Éxodos es Shemot. Es nombres. Estos son los nombres. Estos son los Shemot. No dice estos son los, dice Shemot. En hebreo es Shemot. Primero son nombres. No es Éxodo, porque Éxodo significa salida. Y Éxodo, nuestro libro como Éxodo, no solamente habla de la salida. Empieza hablando de quiénes eran las familias que salieron de Egipto, porque ellos estuvieron en Egipto aproximadamente 430, ¿qué? Años. Eso es lo que dice la Escritura, Éxodo capítulo 12. Entonces, estuvieron en Egipto 430 años y salieron. Ese es el libro de Éxodo. Tercer libro, Levíticos. El tercer libro se le llama Vayikra, ¿ok? Que es la misma palabra o la palabra con la cual inicia. Levíticos capítulo 1, versículo 1 dice, llamó Jehová a Moisés, ¿ok? Dice, Vayikra, Yehová o Hashem, dicen los judíos, Moshe. Entonces, la primera palabra es llamó, que en hebreo es Vayikra, ¿ok? Primero es Bereshit, luego es Shemot, luego es Vayikra. ¿Ok? ¿Todos me están siguiendo? Okay. No se les olvide que eso es para un premio, ¿ok? Es para que pongan atención. Luego tenemos el cuarto libro que todos conocemos como Números. No es Números, ¿verdad? El nombre correcto es Bamidbar. Bamidbar. ¿Todos juntos? Bamidbar. Y realmente se llama Bamidbar Sefer. Esa es la palabra correcta. Bamidbar, porque si ustedes ven en Números capítulo 1, habló Jehová a Moisés en el desierto. Bamidbar significa en el desierto. En el desierto. Bamidbar significa en el desierto. Si tú, lo vamos a ver esto con los jóvenes el día sábado si les permito, pero si tú visitas nuestra casa cuando quieran, están todos invitados. Nada más que avísenme porque a veces no estoy en casa. Pero cuando quieran venir, si tú entras a casa, a mano derecha, arriba de la vitrina de mi esposa, donde tiene todas las cosas que nunca usamos porque son las vajillas que ella utiliza para cosas especiales, hay un jarrón así de grueso, está así de alto, ¿okay? Y si tú lo ves es insignificante hasta que sabes qué es. Tiene literalmente varias capas de arena distinta. Es insignificante hasta que te diga que la primera capa es de Luxor, la tierra donde creció Moisés. La segunda capa es de Mará, donde se tornaron las aguas dulces. La tercera capa es Sin, donde fueron las codornices y los panes sin levadura, o Manach, de arriba. La cuarta es Rafidim, Shinai, Kadesh, Amont, Petra, Jordania, la tierra prometida. Y entonces ya es invaluable. Esto es, mi esposa decidió tomar una bolsita Ziploc y en cada viaje que hacíamos tomaba arena de los lugares bíblicos y lo puso todo sobre este jarrón y en la parte de arriba una piedra de las ruinas del templo. ¿Okay? ¿Por qué es importante eso? Porque Cristo se ve a través de todo el viaje de los israelitas. Esto es en Bamidbar, en el desierto. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar. Y el último, el libro de Deuteronomio, es Devarim. Que Devarim lo que realmente significa es una copia de la ley o volver a escribir la ley o volver a mencionar la ley. Devarim. Así que tenemos los primeros 5 libros de la Biblia donde vamos a ver a Cristo. Devarim. Devarim. Tenemos número 1, hermanos, Bereshit. Número 2, Shemot. Número 3, Vayikra. Número 4, Bamidbar. Número 5, no se los va a olvidar, hermanos, ¿ok? No se los va a olvidar.
son los 5 libros de la Biblia, a los cuales se le llama la Septuaginta, en griego Pentateuco, más correctamente en hebreo es el Torah. El Torah tiene 613 mandamientos. ¿Okay? El Torah tiene 613 mandamientos. Y ya lo he explicado anteriormente. ¿Por qué? Cuando vayamos al Valle de Jezreel, la semana que viene, si Dios permite, hermano, vamos a pasar el sábado ahí, si Dios permite, es el Valle de la Granada. Siempre he dicho a los hermanos esto: cuando tú abres la granada, las de Israel, no las de acá de México. Porque unos hermanos en Rosarito se fueron a Tecate y compraron granadas y las aves se pusieron a contar las semillas y dieron que no, estas son las de México, hermanos. Pero las de Israel son más grandes, son unas granadas gigantes, ¿ok? Y cuando la abres, tienen automáticamente en promedio 613 semillas. El judío cree que cuando cuenta los músculos y los huesos son 613. El judío cree que amar a Dios es con toda tu granada, con todos tus huesos, con todo tu ser, dicen ellos, todos los mandamientos que están escritos en el Torah, o en el Pentateuco, o en el Bereshit, Shemot. Devarim, ok. Vamos bien. Ahora viene la parte importante, hermanos. Cuando vemos a nosotros a Cristo. Tienes tú a Moisés. Moshe, que significa sacado del agua. Moisés educado a los pies literalmente de los faraones. Venía a ser el que iba a ocupar la dinastía. Moisés ve cómo maltratan a uno de sus hermanos hebreos, toma acción, corre peligro, sale literalmente hacia el desierto. Y Moisés se dirige precisamente a un lugar que se llama el monte Sinaí, que la primera cadena es el monte Horeb, porque en el monte Horeb la zarza, wow, qué inteligentes. Yo les he dicho a los hermanos, esto es una foto de Sinaí. Sinaí significa en hebreo, en lengua beduina, en lengua semita, significa dientes, ¿ok? Porque si tú ves esto de una forma desde arriba, parecen unos dientes si lo volteas. Entonces, en la parte de acá abajo, donde está parte de Santa Catarina, o el monte Santa Catarina, donde se encuentra la copia más antigua del Antiguo Testamento, la cual para poderla ver tienes que hacer una cita aproximadamente como 3 años en anticipación, si es que las quieres ver. ¿Okay? En la parte de abajo se encuentra el monte Horeb, y en el monte Horeb es donde la zarza ardía. ¿Okay? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque en el monte Sinaí, hermanos, es donde por primera vez se le conoce a Dios con un nombre. Ahora, antes de todo esto, quien se cree escribe los primeros 5 libros de la Biblia es Moisés. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Una vez más, Bereshit, Shemot, Vaikra y Devarim. Es lo que se cree, ¿ok? Moisés los escribe. Pero cuando él está en el monte Horeb, tiene un encuentro con Dios. Y le dice Dios. Ahora, lo primero que quiero que ustedes entiendan, hermanos, es que cuando nosotros mencionamos la palabra o el nombre Dios, tienen que entender que lo que estamos mencionando es el nombre Elohim. O sea, en el hebreo, el nombre Dios es Elohim. ¿Ok? Cuando escribes hebreo, hay una regla en el hebreo, y es la regla plural y unicidad. No la entendemos porque no lo usamos mucho en el español, ¿ok? Pero cuando las palabras acaban con him, eso indica plural e indica unicidad. El ejemplo más sencillo es cuando yo digo México. ¿Cuántos países es México, hermanos? 1. Pero luego decimos Estados Unidos Mexicanos. ¿Cuántos países es México? O sea que son varios estados. ¿Cuántos estados tiene la República, hermanos? Pónganse de acuerdo, hermanos, por favor. Okay. Entonces, México tiene estos estados. Son muchos, pero es un país.
En el pensamiento hebreo así es. Elohim es plural y unicidad. Es uno solamente. No son muchos. Es uno. Y uno de los grandes retos que tenemos nosotros en español es que, como la mayoría de las palabras son transliteradas, el gran reto que tenemos es la identificación de Mesías, de Mesíaca, a través del Pentateuco. Porque si el Mesías es el ungido, ¿desde cuándo lo vemos? Lo que tendríamos que ver primero es quién es el Mesías, para entonces entender a través de toda la Biblia cómo es que podemos ver a este Cristo desde el inicio. Ya les empecé diciendo que Cristo es el alfa y ¿qué? Eso antes de escribir sí se ve, porque la primera letra que se utiliza es el Beit de Bereshit, y realmente él es el Aleph, es el alfa, así que él se ve desde antes de eso. Elohim es Dios, y en el principio creó Dios. Lo primero que tenemos que ver es si realmente este Mesías, este Cristo, es Dios. Y para hacer eso, hermanos, la manera en que se lo voy a describir es describiendo el nombre. Está Moisés y llega ahí al lugar, ve la zarza ardiendo, se quita los zapatos y escucha la voz. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde está santo, ¿qué? Entonces se los quita. Y entonces le dice: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac, Jacob. Y Moisés tuvo miedo, tuvo temor. La palabra miedo en hebreo es yirat. Se inclinó y puso su frente en el suelo. O sea, él se postró ante este Dios, hasta la voz de Dios. Y le dice Dios, le dice: vas a hacer esto, vas a ir a Egipto y vas a sacar al pueblo. Y le dice: bueno, ¿quién le voy a decir que me envió? Y entonces por primera vez, hermanos, sale el nombre importantísimo para esta clase. Y dice: diles, eso está en Éxodo capítulo 3, vamos a leerlo para que lo vean. Éxodo capítulo 3, y le dice, por primera vez, dice ahí la palabra de Dios, dice: respondió Dios a Moisés, dijo: yo soy el que yo soy. Yo soy el que soy, y dijo: así dirás a los hijos de Israel. Ahora, esa palabra yo soy es esta palabra en hebreo. Es la palabra, el hebreo es de la derecha a la izquierda, ¿ok? Eso se escribe de aquí para acá. Así es como se escribe el hebreo, que es un poco difícil, pero así es como se escribe el hebreo, ¿ok? Entonces, la palabra yo soy es la palabra Yehva o Yehuá. En el hebreo, el cual tiene 22 consonantes, no tiene vocales. Y eso es un problema para nosotros, para la pronunciación. Entonces, Yehuá, a ver todos juntos, Yehuá, que los judíos no lo pueden pronunciar. Ellos pronuncian, en vez de Yehuá, dice Hashem, o Yedonai, o Adonai. Porque lo que hicieron ellos, hermanos, es que, como es un nombre tan santo, tan sagrado, lo que hicieron para poderlo pronunciar es que añadieron masoretas. Levante la mano, ¿quién no sabe qué son masoretas? ¿Quién no sabe? Los demás sí saben, para que me lo expliquen entonces. Okay. Masoretas, ¿ok? Masoretas vienen del hebreo, donde se le añaden estos puntos con el propósito de que la gente que no hablaba hebreo pudiese pronunciar correctamente las consonantes. Y estos puntos que ves aquí, los cuales son masoretas, esos puntos realmente son vocales. ¿Ok? Eso es lo que son los puntos. No existían en el original. Se añadieron después para la pronunciación. Y yo le decía esto a los hermanos. Cuando está David tocando el arpa tiene 22 cuerdas de 22 consonantes. Cada cuerda es una letra hebrea. Ellos no lo oían por su música, sino por el mensaje que tenían. Tocaba varias cuerdas, estaba hablando en lenguaje hebreo a los que lo escuchaban. ¿Ok? Era un mensaje musical. Entonces, cuando le añaden las masoretas, pasa de ser Yehuá, ¿ok?, a lo que se conoce como Jehová, que ellos empezaron a pronunciar como Adonai. Y Adonai. Adonai significa Señor. Cada que tú ves la palabra Señor aquí en la Biblia es Adonai. Y cada que la ves tú en el Pentateuco es Adonai, porque realmente es Yehuá, pero como no lo que pueden pronunciar, le pusieron y Adonai. ¿Todos me están siguiendo, menos?
Entonces, Adonai. Y cuando se le añade eso, por ejemplo, cuando tú pones aquí, en este caso, la yod, y le pones esta que es realmente una A corta, es ye. Hay reglamentos en el hebreo que no los puedo explicar en este momento porque no hay mucho tiempo. Pero eso es lo que nosotros entendemos como la palabra Jehová. Jehová es Yehová. Y Jehová se utiliza en el Pentateuco, escúchenlo bien, para vida, cuando habla de vida, cuando habla de creación, cuando habla de santidad, cuando habla de redención y cuando habla de justicia. Por eso en el tabernáculo decía, en la mitra decía, ¿salvación a quién? A Jehová, que realmente es Yehová o Yahvé. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que entender es el nombre. ¿Quién es entonces Jehová? ¿O qué significa Jehová, hermanos? Yo soy. Empecemos por eso. Jehová es Yehová, es Yahvé. ¿Todos están de acuerdo con eso? Es lo que acabamos de ver, ¿ok? Pero cuando decimos Señor, es lo mismo Yehová, pero Adonai, añadiendo las masoretas. Señor y Jehová es lo mismo, pero Adonai, o sea, Señor, es para que lo pudieran pronunciar. Porque no podían pronunciar Jehová. ¿Todos están siguiendo, hermanos? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando Pedro está predicando en el templo, a los 3,000, había más de 3,000, claro, pero a los que se convierten, dice, sépase ciertísimamente toda la casa de Israel, que a Jesús, a quien ustedes mataste, Dios lo ha hecho Adonai y Jehová. Dios lo ha hecho y Adonai. Para nosotros no entendemos nada, Señor, porque es Señor, pero para un judío, Dios le ha hecho Dios. Y Mesiaca y Cristo. Eso, hermanos, es impactante para el judío, porque lo que les acaba de decir Pedro es, a quien mataron fue a Dios, al Dios de Éxodo fue al que mataron. Y es por eso que cuando Jesús en el Evangelio de Juan menciona, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, nosotros no lo entendemos, pero dilo en hebreo, Jehová. Porque ¿qué significa Jehová? Yo soy. Y por eso cuando lo van a encarcelar los soldados del Sanedrín y llegan a Getsemaní, él dice, ¿quién es? Están preguntando quién es, dice, yo soy, y todos caen al suelo. Porque oyeron el nombre de yo soy de Jehová. Lo mismo que pasó con Moisés, cayó al suelo. ¿Todos están siguiendo, hermanos? Ahora viene lo interesante. Cuando ves esa parte, viene el nombre Jesús. Yehoshua. A ver, todos juntos. Yehoshua. Yehoshua es el nombre Josué. Jesús es Josué en hebreo. La gente no lo entiende, pero es lo que es. Ahora, cuando viene Jesucristo y está bajando del monte de los olivos y baja por la ladera, llega al lugar de lamento, llega a Getsemaní, pasa por el valle de Kedrón o Yoshafat, cuando viene, los judíos no saben cómo recibirlo, así que toman palmas, de las palmeras, claro, y empiezan a hacer un gran festín y dicen todos, Hosana, Hosha'ana. Y tú dices, ¿eso qué quiere decir? Pues quién sabe. Pero sí es importante, porque Hosana viene del nombre Oseas, Oshana. Hosana, Oseas, significa salvación. Oseas significa salvación en hebreo. Esto es Oshana, salvación. La salvación ha llegado, decían ellos, en Jesús. Pero cuando tú dices Yehoshua, lo que estás utilizando es la palabra, la letra Yod, Yehová, Jehová. Y le añades Jehová, Oshua. Jehová es ¿qué? Salvación. Así que cuando ellos decían Josué, decían Jehová es salvación.
el quinto siglo antes de que Cristo venga, de que Jesús venga, de que Dios se haga carne, ¿qué es lo que sucede? Dejaron de decir Yehoshua y pasó de ser Yehoshua a Yeshua. Y entonces ya tienen lo que conocemos con la palabra o el nombre, ¿qué? Jesús. ¿Qué significa Jesús, hermanos? No. Significa Jehová o el Señor es salvación. Y por eso en Jericó, que significa la ciudad de las palmas, es una ciudad palestina que vamos a ir también si Dios permite. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega Jesús, entonces había un hombre bien pequeñito que se llamaba como... Y Zaqueo sube ¿a dónde? Al árbol. Y desde el árbol lo ve abajo a Jesús. Por primera vez ve a alguien hacia abajo. Siempre lo había visto todos hacia allá arriba, ¿verdad? Pero por primera vez tal vez vio a alguien hacia abajo. Y le dice, hermanos, Jesús, que iba a ir a comer a su casa. Y nosotros perdemos el... Pero Lucas dice que cuando entró a casa, dice, Jesús ha llegado. Pero no es Jesús. En hebreo es, la salvación ha llegado a mi casa. Es más, todavía. Está David, que significa en hebreo el amado. Y ese está en la cueva de Atulam, 16 kilómetros al sureste de Jerusalén. Y está ahí, escondido. Por un lado tiene a Saúl, 3,000 soldados de Saúl. Por otro lado el rey Aquis, de la ciudad de Gat, filisteo, y todos sus mercenarios. Por un lado lo quieren matar, por otro lado lo quieren matar. No saben ni para dónde irse, lo quieren matar. Entonces se vuelve un loco, se hace un loco, hasta la saliva se le cae por la boca. Según el primer libro de Samuel, capítulo 21 y 22. ¿Qué es lo que pasa? Se va a la cueva de Adulam y David empieza a escribir salmos. Y en el libro de los salmos, hermanos, encuentras el nombre Jesús más de 59 veces. Porque cuando dice Dios es mi salvación, ¿ustedes se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que dice la escritura? Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Pero los salmos cuando dice Jehová, oh Dios es mi salvación, cuando dice el Benani Elohim, luego dice Elohim Yeshua Ata. Está diciendo Jesús es mi salvación. Pero nosotros no lo vemos, porque nosotros lo que vemos es salvación solamente. Pero lo ves en hebreo y dices Yeshua. Ahora, cuando ves esto, en la parte de esto, Yehoshua es realmente Dios. O Yeshua es Dios. Porque indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios se hizo ¿qué? Carne. Ahora, ¿cuál Dios? Elohim. Porque ya quedamos que Elohim es ¿quién? Dios. Y ese Dios se hizo ¿qué? Carne. Y cuando se hizo carne le pondrá su nombre ¿qué? Jesús, que es Yehoshua, que realmente viene la palabra Yehová o Jehová, porque yo soy la luz, yo soy el pan de vida, etcétera, etcétera, etcétera. 7 veces dijo yo soy la resurrección. Yo soy es Jehová. So ese Jesús, ese Yeshua, el cual es el Mesías, el Mesiaca, ese Jesús, Cristo, es Jehová en carne. Voilà. Pero lo perdemos en la transliteración. Y entonces, cuando alguien nos pregunta, decimos, bueno, espera, ¿cómo está esto? Es que Jehová es el Padre, pero es que tú tienes que saber lo que significa el nombre para entender cómo lo vas a ver en el Antiguo Testamento. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? No se me han perdido aquí. Ok, entonces, si lo vemos así, cuando vemos el libro de Génesis, Él está antes que se escriba la primera letra. Pero entonces, si Él es Dios, porque tenemos que reconocer que Jesús es Dios, porque si no reconocemos que Jesús es Dios, tenemos un gran problema. Y si lo quieren ver de mejor manera, vamos a ver Hebreos capítulo 1, en el versículo. ¿Cómo se traduce Señor? ¿Qué es Señor en hebreo? Adonai. ¿Y de dónde sale Adonai? De Yehová, con las consonantes solamente. Yehová es Adonai. ¿Están todos de acuerdo? Vean lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 8. ¿Okay? Dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios
el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, ¿de quién está hablando? Jesús, y Jesús es Yehoshua, y dice, tú, oh Adonai. Y a nadie en la Biblia se le dice Adonai, sino solamente a Dios. Y el judío sabe que si a alguien le dices Adonai o Señor, entonces eres digno de muerte. Pero esto no lo entendemos porque no nos gusta profundizar más en el nombre. Pero cuando dice precisamente el Salmo 102, dice, tú, oh Señor, oh Adonai, en el principio, Bereshit, fundaste la tierra. O sea, si Jesús es Señor, Jesús es Adonai, y Jesús es Jehová, y Jesús es Yehová. ¿Están todos de acuerdo? Entonces, lo primero es que cuando veamos en la Biblia Dios, Dios es Jesús. Aunque se le conoce como Jesús al Dios en carne. Es lo que tenemos que entender. Aunque realmente es Jehová. Porque aun cuando van caminando y pasan la tierra, ustedes recuerdan de los edomitas, de los moabitas, y antes de llegar para allá, hermanos, a la tierra de Gad, que se le da a Galaad y a Rubén, llegan a un lugar que se le llama Petra, Petrus, en la roca, donde Moisés comete el error, y cuando sale agua todos toman de ello. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10 que, ¿y la roca era quién? Cristo. Cristo es Mesías. Entonces, Cristo está desde Bamidbar. Pero veámoslo en más detalle. Vayamos a Génesis, en el capítulo 1 otra vez, versículo. ¿Todos me están entendiendo, hermanos? ¿No los perdí? Ok. So, en el principio creó Dios. Si Dios creó, quiere decir que ¿quién creó, hermanos? Jesús. Por eso Jesús es creador. Jesús es antes de todo. Por eso Jesús ha sido siempre. Jesús antes de Beit, de Bereshit, de la B, porque Jesús ya estaba. Jesús no fue hecho. Jesús es el que hizo. Y dice, en el principio creó ¿quién? Elohim. Y ese Elohim es Dios. Porque ¿qué tenemos que confesar? Que Jesucristo es ¿qué? Dios. O es hijo de Dios, que en revelante la cultura judía es Dios. ¿Y qué le dice Tomás? Cuando no cree, dice, oh Dios mío. ¿A quién está hablando? A Elohim, que es Jesús. Jesús es Dios. Y si tú dices que Jesús no es Dios, tienes un gran problema. Porque ese es indiscutiblemente el misterio de la piedad. Y lo que todos hemos reconocido cuando hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ok, entonces cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere a ellos. Ahora pongan atención, esto es muy importante, en el versículo 4, ¿ok? 4. Lo digo para la clase de mañana, ¿ok? Dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un ¿qué? Un día. Ustedes tal vez no entienden por qué dice esto, pero se lo voy a explicar. Entiendan, hermanos, que para el judío, esto vamos a entrar cuando vamos a Levíticos, ¿ok? La noche, por ejemplo, si ahorita ya es noche afuera, y se ven 3 estrellas en el cielo, ya es viernes. Para un judío. Porque es lo que dice la Biblia. ¿Lo quieren ver otra vez? Y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué fue primera? ¿La mañana o la tarde? La tarde. ¿Y luego qué fue? ¿Y entonces cuántos días fueron? 1. Entonces la tarde de antes y la mañana, y entonces 1. El judío sigue un calendario lunar que dice los días comienzan con el día anterior. No somos como nosotros. ¿Cuándo comienza el viernes? Hasta las 12:01. Pero eso se vino después. Y es incorrecto, le digo yo a los muchachos. ¿Por qué? Porque aún en el calendario, nosotros de vez en cuando le tenemos que añadir un día al mes de febrero, como que para que acomodemos el calendario. Eso no lo hacen los judíos. Porque es un calendario lunar que comienza con la luna. El día comienza un día antes para nosotros. Y eso es importante para la celebración de la Pascua y de las fiestas ceremoniales, donde miraremos a Jesús Cristo en cada una de ellas. Cristo es revelado en todo el Antiguo Testamento, porque en él ni una jota ni una tilde pasará. Todo está Jesús. Ahora veamos lo que dice el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, y cuando decimos Dios, ¿a quién estamos viendo?
a Jesús, dice, entonces dijo Dios, hagamos, y esa parte hagamos es una parte que no entendemos. Nosotros lo explicamos sencillamente, pues si es hagamos son varios, está hablando del Espíritu Santo, está hablando de Jesús, bueno, está bien, si lo quieren ver de esa manera, pero es una palabra hebrea que habla en plural y unicidad, es la palabra ejad, que quiere decir todos uno, juntos, no somos muchos, somos uno, y eso es difícil comprenderlo nosotros, hasta que empieces a ver en detalle la teología de la deidad, o sea, quién es Dios en sí. Hagamos, ahí está Jesús, Jesús se encuentra en hagamos, Jesús se encuentra en 27 y creó Elohim, Dios se encuentra ahí. En capítulo 2, en el versículo 7 se crea. Pero fíjate cómo se menciona por primera vez el nombre Jehová en el capítulo 2 cuando tiene que ver con vida. Primero se le menciona Elohim, 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 o sea, Dios, 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 Dios. Y de pronto Jehová. Y tú dices, bueno, ¿dónde salió esto? Ahora, si no supieron que era Jehová hasta Éxodo 3, pues ¿cómo es que están diciendo Jehová desde Génesis 2? Es muy sencillo. ¿Quién escribió Génesis? Y Moisés lo reconoció como Jehová, ¿dónde? En el Éxodo. Pero claro que escribe Génesis después del encuentro que tuvo en el Monte Oreb. ¿Dónde están siguiendo? Entonces, regresa y cuando escribe dice, ok, Jehová. Pero cuando dice Jehová, estamos hablando de Yehová, el cual es y Adonai. Y Jesús es Señor y ¿qué? Y Cristo. Entonces a Jesús lo empezamos a ver a través del Antiguo Testamento de esta manera. Lo vemos en Adán, porque cuando Romanos 4 y 5 habla de Adán, dice que así como por un hombre entró la muerte, también por un hombre entró la justicia. Y aquí hay una palabra que voy a estar mencionando mucho. En la hermenéutica se utiliza la palabra tipo y la palabra antitipo. ¿Ok? Levanta la mano, ¿quién no sabe lo que esto significa? Ok. En la Biblia, cuando es tipo, se refiere a algo que suscita en el Nuevo Testamento, que es referente a algo que sucedió en el Antiguo Testamento. Eso se llama de Antiguo Testamento. Por ejemplo, Cristo fue levantado en una cruz. Y Jesús dice, así como Moisés levantó a la serpiente, así el Hijo de Dios será ¿qué? El tipo es Jesús en la cruz, el antitipo es la serpiente de bronce. ¿Dónde están siguiendo? Entonces, cuando veamos a Cristo en el Pentateuco, lo que tenemos que ver es todos los antitipos que se utilizan en Jesús. Jesús es el Adán. Adán es el primer hombre. Y Jesús es el segundo hombre. ¿Lo quieren ver? Primera carta de Corintios capítulo 15 en el verso 45. Dice así, 15 verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma ¿qué? Y el postrero Adán, espíritu ¿qué? Jesucristo es el postrero Adán. ¿Cómo se entiende la gracia, la justicia, la redención, la fe? Por Jesucristo. ¿Pero cómo? Por Adán entró el pecado, por Jesucristo entró la gracia. Vemos a Jesucristo en Adán. Es más, cuando dice ahí en Génesis, en el capítulo 3, en el verso, muy mencionado, capítulo 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente, ¿qué? Suya. Ahora, esta palabra simiente es de la palabra griega esperma, sperm. Esper es de la palabra esperma, es una palabra transliterada, y todos saben lo que es un esperma. ¿No estás de acuerdo? Ok, la esperma produce linaje, simiente, produce genealogía. Entonces, la simiente de la mujer estará en enemistad con la simiente de la serpiente. Y luego alguien dice, oye hermano, pero tengo una pregunta. Si el diablo de quien usa la serpiente es un querubín, es un ángel, y el ángel no tiene sexo, no es varón ni hembra, ¿cómo puede reproducir? Digo, míralo, qué inteligente eres. Digo, muy sencillo. Entonces sigamos. Entonces, cuando veíamos eso, hermanos, ahí es la palabra antitipo, de ahí surge la palabra anticristo. No, porque en la regla de la hermenéutica se utiliza solamente para identificar algo que es en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento.
Pero la palabra anti en el griego es contrario. No tiene nada de relación. Ninguna. ¿En qué estamos? En el diablo. Y le decía, el diablo también puede tener hijos. Dice, a ver, no te entiendo. Le digo, claro. ¿Qué dice Juan capítulo 8, verso 44? ¿Vosotros sois de vuestro padre qué? Entonces sí tiene hijos, pero no como ustedes creen que tiene. Porque los hijos del diablo son los que produce a través de la tentación por medio del pecado. Porque los deseos de vuestro padre, ¿creéis que? Entonces, en el diablo vemos la serpiente y en Cristo miramos, a Jesús miramos en la simiente de la mujer, que después vemos la simiente hasta que es Jesús, de quien nace María y José. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, a Cristo lo estás viendo a través del Antiguo Testamento. Lo ves en Caín y Abel, porque dice que Hebreos capítulo 11 dice que la sangre de Jesucristo habla mucho mejor que la sangre rociada de ¿quién? De Abel. Lo ves en el sacrificio de Abel y de Caín. Lo ves en el sacrificio que se hace para cubrir las ropas de Adán y Eva. Tú dices, porque se le dieron pieles. ¿Y de dónde salieron las pieles? Tuvieron que matar a animales. ¿Y quién los mató? Dios se los dio. Así que en el primer sacrificio de la eternidad se hace para cubrir la desnudez del pecado de ellos. Y nosotros hemos sido vestidos en Cristo Jesús, según Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Entonces a Jesucristo lo puedes mirar a través de todo el Antiguo Testamento. Lo puedes ver también en la idea de Enoc, el cual no vio muerte y caminó ¿qué? Con Dios. Lo puedes ver en la idea literalmente de el diluvio. Del diluvio, Pedro hace referencia a esto y dice Pedro que por el agua fueron salvos esas 8 personas. Y que también por el agua somos salvos nosotros en Cristo Jesús. Lo puedes ver en el arca lo salvó, Jesucristo nos salva. Porque la palabra salvación es Oseas, de Yehoshua. Jehová salvó a Noé y a su familia. También Jesús nos salvó en la iglesia. ¿Y la iglesia de quién es? De Cristo, que es el Mesías, que es el ungido, que es Yehoshua, que es Jehová, de él viene la salvación. ¿Ok? Entonces tú lo puedes mirar a través de todo eso, pero realmente donde se puede mirar bien, lo puedes ver en la Torre de Babel. Para esto tendríamos mucho tiempo que explicarlo, pero lo puedes mirar bien en Abraham, en Isaac. Ahí es donde se puede ver bien, porque en el caso de Abraham y Isaac lo explica bien Santiago, lo explica bien Jesús. Va Abraham y va a sacrificar a su hijo Isaac. Y van hacia el monte Moría. ¿Entonces cuándo es eso? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando suben al monte le dice Isaac, Padre, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y dice, tú no te preocupes. Le dice, Dios se proveerá. Elohim le dice, Yireh, Jehová, Yare o Yehová, Yireh. Le dice Jehová, Jireh. Jireh es proveer. ¿Y cuando subieron arriba lo mató? No. ¿Y cuando no lo mata? ¿Cómo crees que se sintió Abraham? Tranquilo, en paz, porque arriba del monte Moría Dios proveyó paz, proveyó Shalom o Salem. Y aquí tienes la palabra Yireh Shalem. Por eso se llama Jerusalén. Es el lugar donde Dios provee paz. Y desde ahí ves tú a los hijos de Dios yendo a recibir paz. ¿Y quién era realmente Isaac? Era un antitipo de quién, hermanos? De Jesús, pero a él sí lo mató. ¿Y dónde lo mató? Cerca de Jerusalén. ¿Y por qué lo mató? Para darnos paz a nosotros. Y les dijo a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os dejo. No como la da quién, el mundo. Eso fue lo que le dijo a los discípulos. Entonces podemos mirar literalmente a este Jesús en este hermoso sacrificio. Y no solamente eso. Si ustedes recuerdan a Abraham, hay una parte bien importante que de pronto le sale al encuentro un sacerdote que se llama Melquisedec. ¿Se acuerdan ustedes de ese? ¿Y ese de dónde salió?
Los judíos ni sabían quién era. De pronto salió en el camino, Génesis 12, dice, y salió Melquisedec, y aquel le dio los estos. Y si Abraham, que es el padre, que es el más importante, le da los sacrificios o el regalo, los diezmos a Melquisedec, es muy importante, porque una vez más, escuchen, ok, Melech es rey. Sedec de Sadoc de puro. Melquisedec de puro de justicia, de Mishpat. Así que Melquisedec es rey de justicia, es lo que significa. Y entonces en Hebreos los judíos por primera vez descubren quién es Jesús. Aquí dices, aquí este es Jesús, pero el problema que teníamos, espérame, pero Jesús si es sumo sacerdote, hay un pequeño problema porque Jesús no viene de la familia de Aarón. O sea, los sumos sacerdotes tienen que ser descendientes de la familia de Aarón. Y Jesús no es de Aarón. Así que este es un problema que tenemos. ¿Cómo va a ser nuestro sacerdote? Este es un problema. Y les dice el Espíritu Santo, ese no es ningún problema. ¿Por qué? Porque Aarón vino después. Aarón era hermano de Moisés. Este no llegó hasta mucho después. Hijos de Leví, hijos de Jacob, hijos de Isaac, hijos de Abraham. Pero el abuelo de Jacob, o el bisabuelo de Leví, o el tatarabuelo de Aarón, se encontró con un hombre que se llamaba Melquisedec. ¿Y ese quién es? Pues ¿de dónde vino? Pues quién sabe. ¿Quién era su papá? Nadie sabe. De pronto sale la historia, recibe los diezmos de este Abraham y se desaparece. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era sacerdote según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. Hebreos capítulo 7. Y voilà. Los judíos por lo menos entendieron la historia. Pues sí, porque antes de Abraham y antes de Isaac, Jacob y Leví y Aarón, que fue el más grande sacerdote porque fue el primero, ya había uno más importante. Y era Cristo también. Por eso no tenía padre, no tenía madre, no tenía genealogía. Hebreos capítulo 7, versículo 1. Entonces, aquí ves a Cristo no solamente ahí. Aquí ves a Cristo no solamente en Isaac. Isaac es realmente perseguido por su hermano, que se llamaba ¿cómo? Ismael. Y de Ismael vienen todos los musulmanes. De eso tengo mucho que decir, poco te voy a explicar. Pero de ahí vienen ellos. Lo puedes ver en Ismael. Por eso odian a los judíos en el Medio Oriente. Por eso los quieren matar, los quieren aniquilar, los quieren borrar del mapa, porque ya lo había dicho Abraham, que Ismael estaría en contra ¿de quién? De Isaac. Bienvenidos a la realidad. E Isaac es hijo de la promesa, según Romanos capítulo 9, capítulo 10. Así que por eso Isaac es importante, porque es hijo de la promesa. ¿Y de quiénes somos la promesa? De nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque nosotros creímos en Jesús, que es realmente el Isaac, que sí fue sacrificado, no como aquel que después tomó el lugar, un carnero que estaba en la parte de arriba del monte Moría, o el monte que se le llama hoy en día Jerusalén, el mismo monte donde se edificó el templo de Dios, donde llegó el tabernáculo, que veremos los próximos días cerca de Jesucristo en el tabernáculo. Es por eso importante que veamos cómo Cristo estaba en todo esto. Y también estaba en Jacob. Sí, porque en Jacob le quitó la primogenitura ¿a quién? A Esaú. Y Esaú en hebreo ¿qué es? Velludo. Porque salió y dijeron, no, este tiene mucho vello. ¿Y cómo lo pusieron? Esaú. Y luego salió Jacob. Y Jacob salió entrelazado, ¿ustedes se acuerdan? La mano no dejó nacer totalmente como primogénito. Y le dijeron, este es un usurpador, le robó la primogenitura, pongámosle Jacob. Y era un ladrón. Pues si tú le pones a tu hijo Jacob, le estás llamando ladrón. Jacob es ladrón. Y es más, el nombre Santiago, que le gusta mucho a todos, no sé por qué, pero le gusta mucho Santiago, es Santo Jacobo. Santiago en latín, que es el santo ladrón. Por eso le cambia, es el nombre de Jacob o de Jacobo, se lo cambia literalmente ¿a qué? A Israel. Que pelea ¿contra quién? Contra Dios. Israel. Y ahí también lo vemos. En Jacob también vemos a este Jesús, como lo persigue Esaú, como se come, porque ¿quién fue el que comió el pan en la mesa del Señor? Jesús. Quien meta la mano en el pan, ese me va a entregar. Y también fue Jesús. Vemos a Jesús en Jacob. Y no solamente Jacob, lo empezamos a ver en todos los hijos de Jacob, que son realmente las 12 tribus, los 12 patriarcas, que realmente son de 4 mujeres. ¿A poco no?
Pero ¿saben quién era el que realmente amaba? Porque todos los papás tienen un preferido. Hermano Cuellar, ¿cuál es tu preferido? Es más, uno, cuando analiza, tú te puedes dar cuenta quién es el preferido de los hermanos. A ver, levanta la mano de aquí. ¿Quiénes son los hijos preferidos? Sí, eso creen ustedes. Jacob tenía uno que era preferido de él. No fue Rubén, no fue Simeón, no fue Leví, no fue Judá. No. ¿Sabes quién? ¿A quién amaba Jacob realmente? ¿A quién? A Raquel. Esa era su corazón. Raquel era como que guau, ¿a poco no? Era el amor de su vida, pero pues ya saben lo que le hizo el suegro. Pues ya no vamos a hablar de eso porque es un problema. ¿O no es cierto? Ella tuvo hijas y de la sierva. Pero cuando Raquel tiene un hijo, ¡guau! Jacob está totalmente enamorado. Y dice, Jehová me ha añadido. Y le puso José, que significa lo que añade el Señor. Y José era especial, hermanos. Era especial. Hasta le hizo una túnica ¿de qué? De colores. Por eso cuando tu papá te regala la ropa, ya sabes que es el preferido. Y cuando se la da a tu hermano, ya es otra cosa. Entonces te das cuenta quién era. ¿Y por qué? Porque lo odiaron sus hermanos. Y a Jesús lo odiaron, todos los judíos lo querían matar. Lo odiaban a Jesús porque era justo y porque era varón que hablaba con autoridad y con verdad. Emet en hebreo. ¿Y qué es lo que pasa? Los hermanos lo avientan a una fosa. Así pasó con Jesús cuando estuvo sepultado por varios días. Y se levanta y lo venden como esclavo. Judas hizo lo mismo con Jesús cuando lo vendió por 30 piezas de plata, que es el equivalente a un esclavo. Y se lo llevaron a Egipto. Así hizo Jesús cuando, porque lo quería matar el rey Herodes, tuvo su padre que llevarlo a Egipto. Y José estuvo en la cárcel y también así estuvo Jesús en la cárcel. Y José lo pusieron y lo sentaron sobre todos, y a Jesús también lo pusieron sobre todos. En Jesús miramos a José. José es Jesús. Y también no solamente eso, cuando José muere y muere muy lejos de su tierra, dice, cuando yo muera, después que muera, lleven mis huesos para allá. Y así vemos a Jesús, porque Jesús no es de esta tierra, hermanos. Él la hizo la tierra. Jesús no es de esta tierra. Dice el salmista, muy hermoso el libro de los Salmos. Si tienes problemas, lee el libro de los Salmos, es de gran regocijo. El Salmo 57, cuando habla, dice la palabra que le dice, Señor Adonai, tú que estás en los cielos, desde los cielos me enviarás tu misericordia y tu verdad. Y Nicodemo va de noche y quiere hablar con Jesús, de noche porque de día no puede. Queda mal con todos los del Sanedrín y dice, sabemos que no eres de aquí, sabemos que vienes de dónde, la Shemaim, porque las cosas que haces no se pueden explicar. Todos reconocían que Jesús era del cielo. Pues así, la diferencia es que así como los huesos de José no quedaron en Egipto, el cuerpo de Jesús no quedó en la tierra. ¿Ascendió a dónde? A los cielos. Cuando lo ve la mujer, dice, pensaba que era el hortelano, y cuando reconoce la voz, dice, mi Raboni. Le da una honra y una gloria a Yeshua, a Yehoshua, a Yehová, a Yahvé, porque yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Yo no necesito a nadie que me la dé, porque yo soy Dios. Y Él está entre nosotros esta hermosa noche. Y así lo podemos ver en todo el libro. Lo vemos en José, lo vemos en la profecía que le da a los hijos, lo vemos en los hijos de José, porque José muere y tiene 2 hijos. Uno se llama Efraín, que significa el fructífero, y el otro se llama ¿cómo? Manasés, que significa la palabra Manashech, que significa Dios me ha hecho descansar de mi trabajo. Y lo vemos ahí a Jesús. Cristo está en todo el libro de Génesis. Génesis realmente son 10 tomos, pero nosotros lo tenemos como un libro solamente, y lo vemos así.
hasta el momento literalmente que José está en Egipto y trae toda su familia, y por su familia sobreviven. ¿No es cierto que por Jesucristo sobrevivimos nosotros en este desierto y en este Egipto que vivimos el día de hoy? Podemos ver a Jesucristo en todo el libro de Génesis. Y los voy a dejar con esto para mañana. ¿Qué les parece, hermanos? Mañana veremos el libro de Shemot. ¿Qué es el libro de qué? De Éxodo. Mañana, hermanos, miraremos a Cristo a través de todo el libro. Desde Mará hasta Sin, hasta Refidim, hasta Shinair, hasta Cariot, hasta Amón. En las 41 jornadas miraremos literalmente a Jesús. Miraremos a Cristo no solamente en las 41 jornadas, lo miraremos en cada paso de las jornadas, en el Sukkot, en el Fijairot, en el Elim. Miraremos también en el tabernáculo, miraremos también en la ley judicial, miraremos en las 7 fiestas judías. Cristo está en todos lados. Toda la ley habla de Jesús. Por eso el libro de la gente, imagínate tú, nosotros aprendemos de Jesús sin saber el Antiguo Testamento. Por eso cuando los judíos cantaban, está David en la cueva de Adulam, donde escribe el primer salmo de la cueva. Es el Salmo 57. Y está con 400 hombres. ¿Cómo 400 hombres dice la Escritura? Primero Samuel capítulo 22. ¿Y cómo están esos hombres? Afligidos, endeudados, con amargura de espíritu. ¿Y sabes qué es lo que hace este David? Lo quieren matar. Por un lado Saúl, por otro lado el rey Aquis, el rey de Gat, de los filisteos, el rey de Israel. Todos lo quieren matar al pobre David. Como buen hijo se preocupa de sus padres, los va y los pone en la tierra de los amonitas, descendientes del incesto de Lot y de su hija. ¿Y qué es lo que pasa? Dice David, tengo 400 hombres. ¿Sabes qué hace David, hermanos? David se pone a escribir salmos. Y vamos a acabar con eso. Fíjate cómo dice Salmo 57. Salmo 57. Dice así, versículo 2. Salmo 57, 2. Dice, clamaré, y clamar en hebreo viene de la palabra ikra, que significa llorar. Es como cuando alguien pierde un ser querido y empieza a llorar y grita. Eso es clamaré en hebreo. Clamaré al Elión, al Dios Altísimo, dice. Al Dios que me favorece. Él, o sea, Elohim, de ahí viene la palabra Él enviará desde los cielos, desde el Shemaim, y Yeshua me salvará. Desde los cielos va a mandar salvación. ¿De dónde vino Jesús? Desde los cielos. De la infamia del que me acosa, Dios enviará su misericordia y su ¿qué? Y su verdad. Dice la Escritura que Jesucristo es el que dio testimonio de la justicia, de la gracia y de la verdad. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí dice, Dios enviará misericordia, en hebreo es Hesed, y Emet, verdad. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Jesucristo está en todas las palabras del Antiguo Testamento. Por eso yo no entiendo a los judíos. Oye, pues, ¿cuántas veces dijiste Jesús? Yeshua, Yeshuata. ¿Cuántas? Yehoshua. Lo has dicho, lo cantaste los días que se reúne la sinagoga, los sábados. Y antes de la sinagoga lo cantaban en el templo. Hazme el favor que no puedas creer en Jesús como el Mesías. Yo le decía a los hermanos de Santo Domingo apenas, en Israel, enfrente hay un candelero, y en el candelero se encuentra, está enfrente del parlamento israelita, se lo regalaron los ingleses de bronce,
Y dice la carta que le mandaron a los israelitas, al nuevo gobierno, hace muchos años, dicen, del parlamento más antiguo del mundo al parlamento más nuevo del mundo. Y le dieron el candelabro. Y contrataron a un judío para que le hiciera el candelabro. Y entonces estábamos enfrente del candelabro, bronce, es increíble, grandísimo. Y le digo a la guía, Ruti, muy bonito los brazos y todo. ¿Y este quién está? Ah, ese es Abraham, ahí está Abraham. Y es Isaac. Jacob. Ok. Y el que está arriba, profeta Jeremías. Y acá Ezequiel. Y este, Juan el Bautista. Y estos, estos son los de el holocausto. Todos los que murieron, los 6 niños que murieron en el holocausto. Y le digo, pero falta alguien. Y se ríe, dice. Ya sabía Ricardo que iba a hacer. Ricardo me dice, Ricardo, dice, pronuncian así. Le digo, falta alguien. Sí. ¿Dónde está Jesús? Dice, Yeshua no está aquí. Aquí no está. Yo no lo entiendo, hermanos. Cristo en todo el Pentateuco. A los suyos vino. Y los suyos no lo recibieron. Casi me pongo a llorar. Me dice, ¿por qué estás triste? Porque Dios los regresa a su tierra. Dios les da esta nación. Dios los está volviendo a engrandecer. Y lo único que tienen que declarar es que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermanos, nunca olvidemos que toda la Biblia fue escrita por Cristo, para Cristo y para la alabanza de Cristo. Si quitamos a Cristo de la Biblia, no tenemos nada. Porque Él era, Él es y Él ha de venir. Porque Él es por los siglos de los siglos. Porque Él es antes y después, el principio y el último, el alfa y la omega. Y si quitas a Cristo de aquí, va a haber un gran problema. El problema es que Dios también quitará de ti todas las bendiciones que te pudo haber dado. Por eso al Dios que servimos, hermanos, no es cualquier Dios. Jesús, quien está entre nosotros aquí, no es cualquiera. Y no cualquier iglesia puede llamarse iglesia de Cristo. Eso también es importante, porque es la iglesia de Mashiach. No solamente nuestro sumo sacerdote, sino nuestro rey. Y no solamente rey, de reyes. Y no solamente Señor, Adonai. Hermanos, nunca olviden, Cristo lo es todo. Cristo es nuestra roca. Y sin Cristo, nada podemos hacer. Pues aquí van las preguntas para los regalos. ¿Me permiten, hermanos, antes de finalizar? Claro. ¿Sí me permiten? ¿Está bien? Vamos a dar 4 regalos. Primero, vamos a dar 2 capas. Este es para recuerdo, para souvenir. Este es del muro de los lamentos. ¿Okay? Esto es lo que los judíos se ponen para poder orar. Porque ellos creen que no pueden orar a Dios si no hay algo entre ellos. Entonces es un souvenir que lo trajimos del muro de los lamentos. Son 2 para ponerlo, y aquí está de la fundación del muro de los lamentos. Así que vamos a preguntar. ¿Listos? Para que haya un buen juez justo, el cual es soltero y por lo tanto no puede haber ningún tipo de conflicto de intereses, que escoja a su esposa o a los papás de su esposa. Tú, el que levante la mano primero, tú lo ves. ¿Okay? Primera pregunta, ¿no? ¿Listos? ¿Quién me puede mencionar lo que significa el nombre Jehová? A ver, y tú dices está bien, ¿eh? El nombre Jehová viene de la traducción de Yehová o Yahvé, que significa yo soy. Así es. Sí. Ahí cuidado con el cable, muy bien. Segunda pregunta, ¿ok? ¿Podrías mencionar 4 de los desiertos que mencioné durante la clase? Está fácil, 4 de los desiertos. A ver, la mano, levante la mano, quien se lo suelta.
No, hombre, voy a dar la clase otra vez. Ok, 3. Ahí está, hay uno, hermano, ahí hay uno. David. ¿Ah? Luxor, lo mencionó. ¿Y? Sinaí, ¿vale? Desierto Sinaí. Yo digo 3. Rápido. Refri, muy bien, sí lo dijo. Va. Ahora, pásame 2 regalos, ya tengo 2 más, hermano. Estos son los buenos. Esta es una gorra de Jerusalén. Y esta es una bandera de Turquía, donde se encuentran las ruinas de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Qué les parece? Ahora vamos a ir, si Dios permite, en junio vamos a ir a Capadocia y a la Odisea, hacer una investigación especial en Omakule, que está en la parte de enfrente, o Camopole. Ok, muy bien. La de Jerusalén primero, ¿qué les parece, hermanos? ¿Están de acuerdo? El que no se la sepa ni levante la mano. Dame los primeros 5 libros. Espérate, no te emociones, no te emociones. En hebreo y su significado. Está muy fácil. Ay, Carlos levantó la mano. No veas tu cuaderno, mírame a mí. Bueno, hermano, ¿se puede ver el cuaderno? No. A ver tú. Bueno, los primeros 5 Génesis es Bereshit. Ándale. El segundo es Shemot. El tercero Shemot. es Vayikra. Ya tienes acento hasta mexicano en hebreo. Levítico es Bamidbar. Bamidbar. Y Deuteronomio es Devarim. La gorra. ¿El significado? ¿Qué significa? Génesis en el principio, el segundo es nombres, el tercero es ¿Ah? el último es Dásela ya, porque yo también. Se vaya contenta. Ok, y finalizamos con la gorra de Turquía antes de finalizar el seminario. Es un seminario realmente de aprendizaje, ¿ok? Muy fácil, hermanos. Es facilísimo. Dime 10 episodios o puntos en que miramos a Cristo en el Pentateuco, en el libro de Génesis. 10, nada más 10. Bueno. Uno es en Adán, otro es cuando habla referente uno es en Adán, otro es en el tema de la simiente, Ándale. y otro es cuando habla de los hijos de Raquel y de Jacob. Ándale. ¿Cómo se llamaba? José, muy bien, José. También del acontecimiento cuando lo menospreciaron sus hermanos y ¿Entendé? cuando lo menospreciaron, cuando lo metieron en esa cueva, ¿Por favor? lo vendieron. Ah, ok, sí. Mira, este ya está la enemigo. Falta 4. ¿Ah? 4. Faltan 4. Ya dásela, ese pobre. Que tener misericordia. Hermanos, mañana continuamos. Recuerden, el tema de hoy está con mañana. No se lo desglosen. Mañana continuamos y seguiremos viendo la idea de Jehová y Jehová, específicamente del libro de Éxodo. Muy bonito, y miraremos un poquito más de gráficas, específicamente en el aspecto del desierto, las jornadas, el tabernáculo, el Sinaí y un poquito más en cuanto a la ley de Moisés, el Torah. Dios les guarde y les bendiga, y continuamos con el servicio para